Hello everybody to this installment of the English for Business course offered by SEBAM together with Cámara de Comercio del Estado Mérida. Today we're going to talk about resumes and CVs because they're essentially different and the way we should do them in English is also different. So let's get this started. What is a resume? It is a one-page summary of your work experience and background relevant to the job you are applying to. Entonces expando un poco esta información para aclarar parte del vocabulario. Summary, resumen. Entonces, el resume va a estar dirigido a un trabajo o a un sitio donde querramos desenvolvernos desde un perfil profesional, estrictamente profesional, y va a reflejar nuestra experiencia laboral y nuestros antecedentes laborales relacionados al trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar un trabajo en McDonald's, nuestra experiencia laboral y nuestro background debería estar relacionado con manejo de comidas o manejo de limpieza, pues por poner un ejemplo. Entonces el resume va a estar restricto a esa experiencia laboral relevante al sitio en donde vayamos a aplicar. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando hacemos un resume en español ubicamos toda la información laboral posible, pretendiendo que mientras más experiencia tengamos, más agradable o más atractivo puede ser el perfil. Sin embargo, en inglés no se ve de esta manera. En inglés, mientras más concreto y específico sea relacionado con el perfil que se está requiriendo, es la razón principal para ser escogido para un trabajo o para establecer algún tipo de contacto con una persona que esté aplicando. Entonces, el resume principalmente es one page. En algunos casos puede ser two pages, pero lo más común es una sola página. With the summary of the work experience and background. ¿Ok? No hay papeles de respaldo, no hay información adicional que no sea relevante al trabajo. Cuando tenemos un CV o curriculum vitae, we're talking about a long academic document that includes all your experience, certificates, and publications. En el caso del CV o curriculum vitae, ya estamos hablando de un documento que es más extenso, es mucho más específico y abarca otras áreas de no solo de la parte laboral, sino la parte de educación y de formación. El currículum vitae, por lo general, es algo que se pide en universidades para aplicar a cierto tipo de becas o cuando se va a buscar un empleo en instituciones con, digamos, con una carga burocrática más grande. Por ejemplo, ministerios, instituciones públicas en donde se tiene que asegurar ya de manera más específica un perfil más completo del trabajador o en este caso también se incluye del estudiante. En líneas generales, bien sea que estemos frente a un CV o un resume, la información que vamos a agregar es la siguiente.
tenemos el name y last name. El name, nosotros en la cultura hispana, concretamente en la venezolana, tenemos el uso también de algo que se conoce en inglés como middle name. Este middle name es el segundo nombre. Por ejemplo, José Manuel, that's a Manuel, it's a middle name. Pérez Rodríguez would be the last name. ¿Ok? No hay una diferencia clara entre decir last name, second last name, no es relevante. De hecho, en el mundo anglosajón, la tendencia es que ese last name esté unido al otro, o sea, parte de una sola unidad. Entonces, si ustedes son Pérez Rodríguez, lo ideal sería utilizar por lo menos el name, sería José Pérez Rodríguez, as the full name. ¿Ok? Y el full name va en la parte superior. Luego van a utilizar la información referente a la job position, sobre todo la job position que ustedes estén aplicando o a la cual quieran resaltar. Digamos que ustedes son administradores y contadores públicos, entonces pueden aplicar como contador o como administrador. No sería recomendable poner las dos positions porque por lo general van a aplicar a una de ellas, no a las dos. Depende también de cuál sea la situación que estén manejando. Luego vamos a incluir la información de contacto, sumamente importante. Tenemos el email, tenemos el phone number, que para efectos actuales lo recomendable es utilizar la codificación internacional más nuestro número. Por ejemplo, en España, en Venezuela tenemos 58 y el número se omite el 0. Si están en otros países deberían utilizar la codificación de cada país. Lo bueno de esto es que si su CV llega a un sitio en donde no utilicen la misma codificación, ustedes van a poder ser contactados vía telefónica. El ciudad y país, y luego tendrían las redes sociales. En el caso de las redes sociales vamos a tener una clase aparte para hablar solo de esto. En la sección About Me, que es opcional, pueden incluir información sobre su vida, sobre sus gustos, sobre hobbies. Esta información es bastante concreta, muy específica, bastante corta. ¿Okay? Es como para dar una vista a su personalidad. Luego, es sumamente importante incluir la información del software o de sus conocimientos en computación o en herramientas de trabajo. Y en este caso tenemos un ejemplo donde le da una cierta calificación, unos números, unas estrellas para decir qué tanto saben manejar una aplicación o un programa en específico. Luego tienen las referencias. Estas referencias son importantes en el mundo laboral cuando estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo. Tienen un peso, realmente tienen un peso, cuentan como una recomendación indirecta y muchas veces sí se contactan a estas personas que recomiendan o que se tienen como referencias personales. Estas referencias deben ser primordialmente ex compañeros de trabajo, ex jefes o ex compañeros universitarios o profesores universitarios que den un visto bueno de sus capacidades de manera seria. En la work experience
van a tener la información, recuerden, si es un resumen, sobre el trabajo que van a aplicar. Digamos que están aplicando para un McDonald's. Entonces, las referencias que deben aparecer aquí como Work Experience tienen que estar relacionadas con el área de comidas o con el área de limpieza, dependiendo de lo que ustedes quieran optar. ¿Ok? No necesariamente vamos a incluir en salvamento y rescate, si fuimos en algún momento rescatistas, si vamos a trabajar con McDonald's. Eso pudiese estar como un elemento adicional en la sección de About Me, pero como Work Experience no es relevante. Y en la parte de educación hay una tendencia enorme a escribir mucha información, sobre todo se incluye muchas veces la educación básica. Esta información realmente puede ser omitida a menos que se solicite específicamente. Por lo general se toma la educación ya diversificada. En algunos casos se toma solo la educación universitaria o técnica. Ya a partir de la profesionalización se van descartando los grados anteriores, las calificaciones anteriores en lo que respecta a diversificado, básica, etcétera, en el mundo laboral, en lo que respecta al mundo laboral. Ahora, en el mundo académico, puede o no ser relevante, puede ser a solicitud de las universidades en donde se esté aplicando. Y con respecto al formato, hay dos formatos de preferencia. Tenemos el formato tradicional, que tiene la información bastante compacta. Y tenemos unos formatos ya más coloridos, creativos, que tienen exactamente la misma información. Sin embargo, ya hay un elemento visual que hace un poco más atractivo el CV. Esto es a juicio de quien está aplicando, y en algunos casos hay compañías que exigen uno u otro. Culturalmente, en Estados Unidos, el uso de imágenes para los CVs está prohibido de parte de la empresa. Una empresa no puede exigirle a un trabajador que ponga su imagen en un CV o un resumen. De hecho, está en algunos casos prohibido. No es algo que se exija. Por ende, es opcional el uso de una imagen. Hay otros sitios en donde se exige la imagen, pero no se hace de manera directa en el CV o en el resumen. Se solicita la foto por otro lado y se entrega el resumen o el CV de manera tradicional, bastante sencilla. Para el trabajo que vamos a ir realizando, hay algo que tienen que tomar en cuenta. Tanto los CVs como los resumes son simple and direct. They are simple and direct. No tienen información que no sea estrictamente necesaria. Como les había dicho, profile pictures are not required. No es obligatorio utilizar una imagen en el CV o en el resumen. ¿Ok? Y vamos a tener un assignment. Lo vamos a revisar por el grupo de Telegram. Ok, I hope you enjoy this class. Fue la mayoría en español. La idea es ponerlo en práctica en inglés. Vamos a tener una segunda sesión en donde vamos a explorar mejor el vocabulario de el resume o CV. Thank you very much.